O una variable puede ser cualitativa y la otra cuantitativa, ¿sí? Y aquí existe dos tipos de tablas, ¿ya? Que se pueden formar. Una, donde una variable sea cualitativa y la otra sea cuantitativa discreta, ¿ya? La otra que se puede formar es que una variable sea cualitativa y la otra sea cuantitativa continua, ¿ya? Y luego tenemos donde las dos variables en nuestra tabla van a ser cuantitativas, ¿sí? Y ahí tenemos sus combinaciones que pueden formarse, ¿ya? Y directamente entonces nosotros vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Porque la teoría es un poco irrelevante, ¿ya? Entonces directamente vamos a hacer los ejercicios y se van a dar cuenta que prácticamente es lo mismo que han hecho para su primer examen parcial, ¿ya? Se siguen los mismos pasos, ¿ya? Vamos a tener una serie de datos, ¿sí? A partir de esos datos nosotros tenemos que elaborar la tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? A ver, hagamos, ¿qué número quieren hacer? Aquí están los ejercicios propuestos, ¿ya? ¿Qué número quieren hacer, chicos? Hay uno, por si acaso no son muchos ejercicios, ya los propuestos. Creo que son 10 nomás. Uno, 2, el 3, el 4, el 5, que parece un poco interesante, el 6, el 7 también es interesante, el 8 y el 9 y el 10 ya es... No hay mucho que hacer, chicos, ¿ya? Entonces, excepto la 10, la 9 y la 8, ¿ya? Del 1 al 7, entonces, ¿qué ejercicio quieren resolver, chicos? O ya lo han hecho todo. El 7 El o 7, el 6 sí, puede por ser. favor. Sí, el 7. El Sí, 7, ¿están todos de acuerdo, chicos? El 7. sí, sí. Ya. Sí. Sí, ¿podría por favor grabar la clase? Sí, Oxy, está bien. Alguna persona creo que me ayudaba grabando las clases, no sé si está presente en la clase. Ya, gracias. Entonces, vamos a realizar el ejercicio 7, que dice, los siguientes datos representan los gastos en energía eléctrica, ¿sí? Eso para nosotros ya es una variable, ¿sí? Y la otra variable son los gastos en material escolar, ¿ya? Esto estamos suponiendo que estas 30 familias solamente tienen esos dos gastos, ¿verdad? En la vida real eso es imposible, ¿ya? Entonces, tienen ahí, fíjense, gastos en energía, ¿sí? Y tienen toda esa fila de datos, ¿ya? Esto corresponde a gastos en energía. Esta otra fila de aquí no son gastos en energía, son gastos en material escolar. Nuevamente tenemos gastos en energía, esta fila, lo mismo gastos en material escolar, esta otra fila, ¿sí? Y a partir de esos datos nos está pidiendo primero que construyamos una tabla bidimensional, ¿sí? Bidimensional, con dos variables. Y además nos está diciendo que trabajemos con 5 clases de igual amplitud para cada una de las variables, ¿ya? O sea, quiere decir para las dos variables. 5 clases de igual amplitud, esto ustedes ya saben, ¿sí? Si nos está diciendo 5 clases, ¿qué van a ser? Van a ser 5 intervalos, ¿sí? De igual amplitud, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la amplitud va a ser constante. Sí, entonces, hagamos primero el inciso A, dice, construye una tabla de distribución, o perdón, una tabla bidimensional, ¿ya? Entonces nos vamos al Excel y aquí vamos a tener
una matriz de doble entrada, ¿ya? Donde la primera va a ser gastos en energía. ¿Ya? A ver cómo lo puedo poner. Gastos de energía. ¿Sí? Los gastos en energía van a ir en toda esta columna. ¿Sí? Y la otra variable que era gastos en material escolar va a ir en toda esta parte. ¿Ya? Una matriz de doble entrada. ¿Ya? Gastos en material escolar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero nosotros que hacemos para empezar a elaborar nuestra tabla? ¿Qué es lo primero que tenemos que hallar? El rango. El rango, ¿verdad? Entonces, ustedes hallen por favor el rango primero del gasto en energía. ¿Ya? No se olviden que el gasto en energía son estas tres filas. Esta fila, esta y esta otra. ¿Ya? Entonces, en esas tres filas, ¿cuál es el número más grande y cuál es el número más pequeño? ¿Ya? El valor máximo y el valor mínimo. En gastos de energía es el 519. ¿Seguros? $530, ¿verdad? Sí, 530. Entonces, tenemos, aquí lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, el rango, y primero, ¿de qué estábamos hablando? Primero, ¿cuál era nuestra primera variable? Gasto en energía, ¿ya? Entonces, el rango para gastos de energía, ¿sí? ¿Cuánto es? 316. Primero, el valor máximo era 530, ¿verdad? Aquí está, 530, el valor máximo. ¿Y el valor mínimo cuánto es? 214. 214, ¿sí? Menos 214. ¿Cuánto es entonces el rango en gastos en energía? 316. ¿Perdón? 316 Auxi. 116. Listo. Lo mismo, vamos a hallar ahora el rango para gastos en material escolar. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor máximo y cuánto es el valor mínimo? ¿Ya? De todo lo que está pintado de amarillo, ¿cuánto es el número más grande y el número más pequeño? El número más grande es 293. Y ya, y el número más pequeño, Era el 92. 92. Listo. 92. ¿Cuánto es esa diferencia entonces? 201. Listo. Una vez que tenemos el rango, ¿sí? En este caso vamos a tener dos rangos, ¿sí? Uno para gastos en energía y el otro para gastos en materiales, ¿ya?
Una vez que tenemos el rango, entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hallar? La amplitud. ¿Sí? Y la fórmula de la amplitud, por si se han olvidado, ya es la misma de aquí. Ya esta es la fórmula de la amplitud. Ahí está. ¿Sí? Y dice que es igual al rango dividido entre el número de clases. ¿Ya? Nuestro ejercicio ya nos está dando el número de clases. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí está. Con 5 clases. Entonces, M minúscula ¿vale cuánto? 5. El rango acabamos de hallar y ya vamos a obtener la amplitud. Entonces, dígame, por favor, ¿cuánto es la amplitud? 63.2. Ya, el primero es 316 dividido entre 5. ¿Cuánto es eso? 63,20 Oxy. Coma 20. Como 20. 63,20. Ya. Y la amplitud para la otra variable, ¿cuánto es? 201 dividido entre 5. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? 40,5. Ya. No, perdón, 40,2. Me equivoqué. Listo, 40.2. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo, chicos? Sí, Oxy, está bien. Ya. Entonces, ¿qué se hace con la amplitud? Entonces, la amplitud va a ir sumando a cada valor que vamos a tener aquí, ¿verdad? Primero vamos a definir entonces los intervalos de quién, del gasto de la energía, ¿ya? Sabemos que el primer valor que vamos a tener aquí, ¿cuánto va a ser? Va a ser el valor mínimo. ¿Cuánto es eso? 214, ¿sí? A ese valor mínimo le vamos a sumar su amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 63.20. 214 más 63.20. ¿Cuánto es, chicos? Auxi, tengo una duda. Disculpe, en el rango del gasto de energía, no sé, en vez de 214 sería 197 el valor menor. A ver, en el gasto de la energía, ¿verdad? Sí, Todo lo que está pintado de celeste, chicos, ¿cuál es el número más pequeño? 197. Sí, ¿verdad? 197. Ya, entonces, aquí no es 214, es 197. ¿Y cuánto es esa diferencia? $333. Listo. Entonces, 333 dividido entre 5, ¿cuánto es? 66,6. Ya, 66.6. ¿Ya? Ahora sí está bien, chicos. Entonces, el valor mínimo no había sido 214, sino 197. Sumamos la amplitud, que es 66.6, ¿y cuánto es eso? 263.6. ¿Sí? ¿Qué número viene aquí, chicos? ¿Qué número viene aquí, chicos? $263,6. Correcto, Melissa. Ya el resto parece que siguen en vacaciones, ¿no? El segundo intervalo ya habíamos dicho que su límite, límite superior va a ser automáticamente el límite inferior del siguiente. Entonces va a ser 263.6
más 66.6. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? 330,20. 20. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué número va a ser aquí? El mismo, ¿verdad? 330.20 más 66.6. ¿Cuánto es? 396,80. Listo, 396.80. Más nuevamente la amplitud. .4, ¿verdad? 463.4 más la amplitud. ¿Cuánto es, chicos? 530. 530. ¿Sí? Verificamos entonces si nuestro intervalo hemos hecho de manera correcta o no. ¿Cómo se verifica eso? El primer número siempre tiene que ser el valor mínimo, ¿sí? 197. Y el último tiene que ser el valor máximo, ¿sí? 530, 530. ¿Sí? Por lo tanto, está bien. Ya hemos definido entonces los intervalos, las clases de la primera variable, que es gasto en energía. Tenemos que definir ahora los intervalos de la otra variable, que son los gastos de materiales. ¿Sí? De materiales escolares. El valor mínimo, ¿cuánto es, chicos? 92. 92. ¿Sí? Sumamos la amplitud, que es 40.2. ¿Cuánto es 92 más 40.2? 100. ¿Sí? Listo. A ese número nuevamente sumamos la amplitud. ¿Cuánto es? 172.40. Ya. Nuevamente a ese número lo mismo. Sumamos la amplitud. ¿Cuánto es, chicos? 212.60. El siguiente, ¿cuánto va a ser? 252.8. Ya. El siguiente. 293. Sí, exacto, sale, ¿verdad? Sí. Listo. Comprobamos. Primero me estaba diciendo que ambas variables van a tener 5 clases. Comprobamos eso. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Primera variable. Segunda variable. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y como ya sabemos, aquí el valor mínimo siempre va a ser el primero. 92 es igual que 92. Y el último, sí, tiene que ser el valor máximo. 293. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es el tarjado. ¿Ya? Ustedes ya saben hacer tarjado, ¿verdad? De una variable. Ahora les voy a indicar para dos variables. El procedimiento es el siguiente. Vamos a agarrar, sí, primero ese par de datos. ¿Ya? Este par de datos, entonces, para nosotros va a ser un dato. ¿Ya? Este par de datos para nosotros es un dato. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Una familia gasta 399 bolivianos en energía.
y gasta 192 en material escolar. Buscamos entonces dónde están estos dos números. ¿Ya? Primero, gasto en energía 399. ¿Dónde está aquí el 399? Primero, segundo, tercero, o cuarto, o quinto intervalo. Cuarto intervalo. En el cuarto. Cuarto intervalo, ¿verdad? Ya sé entonces que ese gasto de esa familia está en esta fila, pero no sé en cuál de estas columnas está. Entonces, para eso me sirve este otro dato, ¿sí? Su parejita. Gasto de material escolar, 192. Está en la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta columna. El número 192. Chicos, Tercera ¿en columna. qué número? En la tercera columna, sí, a ver, revisemos 1, 2, 3, ¿sí? Entre este número y este número, ¿está el número 192? Sí. Entonces, ya sabemos que está en esta fila y también sabemos que está en esta columna, ¿sí? Entonces, ese primer dato, ¿sí? Es esa barrita, ¿sí? Este dato, ¿sí? Es esta barra, ¿sí? Vamos con el siguiente dato, ¿ya? 403, o perdón, 404 y 131, ¿ya? Primero ubicamos dónde está el 404, ¿ya? ¿Dónde está aquí el 404? Ah, está en esta fila. Pero ¿en qué columna está el 131? En la primera, sí. En la primera columna. Por tanto, ese otro dato es esa barrita, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, cómo hacer el tarajado de dos variables? ¿Ya? Entonces, el siguiente dato, ustedes háganlo y terminen los 30 datos. ¿Ya? ¿Quieren que lo deje ahí la pantalla para que ustedes vayan haciendo su tarjado en su cuaderno? Sí, por favor. ¿Ya? Este más les voy a indicar, chicos, y ustedes después completan. ¿Ya? Gasto en energía, 328. ¿Dónde está 328? Ah, está aquí. ¿Sí? Y en material escolar, 159. ¿Dónde está eso? Ah, está en esta columna, en la segunda. Tercer dato, entonces es ahí. ¿Sí? Ya, entonces ustedes, por favor, de estos datos que tienen ahí, vayan haciendo el tarjado y me dicen cuánto sale en la tabla.
¿Ya han terminado, chicos? ¿Ya han terminado, chicos, o les falta todavía? Ya casi, Auxi, un ratito más, por favor. Un momento, por favor. Está. Ya está, Auxi. Ya, a ver. Sabemos entonces que este palito, sí, esta barrita, para nosotros es un dato, ¿verdad? Uno, ¿sí? Siempre van a ser números. Uno, y aquí digamos que aquí hay tres barritas, tres barras, entonces esas tres barras para nosotros va a ser el número 3, ¿cierto? Entonces ahora por favor quiero que me dicten primero aquí en esta casilla cuántos datos han obtenido. 0, Auxi. Cero. 0, ¿Ya? Siguiente fila, segunda fila, 0, 0, 0. ¿Ya? Tercera fila, 1, 1, 1. sí, 1, ¿Ya? Cuarta fila, 2, 2. Quinta,
0, Oxy. Ya. Vamos ahora en la segunda columna. Primera fila, ¿cuántos datos? 1, Ya. Segunda fila, 4, tercera, 2, cuarta, 2 también. ya. Quinta, 0, 0. Listo. Tercera columna. Primera fila, ¿cuántos datos? 1, 1, 1, 1, 3, 3, cuarta columna. 0, Ya. Segunda fila, 2ª fila, chicos. 0, Ya. Tercera, 3, cuarta, 2, 2. Última, 1, ya. Quinta columna. Primera fila, ¿cuánto tienen? 0, Segunda fila, 0, 0. Tercera, 2, 2. Cuarta, 2, 2. Última, 1, ya. Sí, suponiendo entonces que estos datos ya están Está mal tabulados porque ahí correctamente, sale 32 el Zoom y solo son 30 datos. Oxy, vamos a comprobar entonces eso. ¿En dónde está mal entonces, chicos? en la tercera columna a mí me salió diferente, Oxy. Ya, a ver cuánto te ha salido. En la Díctame. primera 1, 1, Ya, la segunda 1, también la tercera 1 y en la cuarta me salió 4 y en la quinta me salió 2. A mí ya. igual me salía así. Ya, entonces para verificar de quién o qué más hay que corregir. En la En la columna cuarta 2, columna, En la columna 2, es 1, 4, 2, 1, 0. 1 y 0. Sí. ¿Sí? ¿Ahora está bien o no, chicos? Ya, de todas maneras, nuevamente ustedes lo van a hacer en su casa con más calma para verificar lo que está aquí adentro, lo que acaban de tabular. Existen pruebas, ¿verdad? Y en este caso, para nosotros van a ser las frecuencias marginales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? La frecuencia marginal de esta primera variable va a ser n punto j. ¿Ya? ¿Y de dónde van a salir, salir esos datos? Simplemente de la sumatoria. ¿Sí? Entonces sumamos 0 más 0 más 1 más 2 más 0, 3. Aquí, ¿cuánto es la suma? 6, 8, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto es? 9, 6, 5, ¿verdad? ¿Sí o no, chicos? Y aquí, de igual manera, la frecuencia marginal, ya que en este caso va a ser NI punto. ¿Ya? Vamos a sumar ahora entonces de forma horizontal. ¿Ya?
0 más 1 más 1 más 0 más 0, 2. 5. Aquí, ¿cuánto va a ser esta suma? 9. ¿Ya? Y entonces 9. El siguiente, ¿cuánto es? 11 y 4. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes recuerdan, ya, suponiendo que esto de aquí no existe, ya, en todo caso este de aquí no existe, ya, y estas digamos que son las frecuencias absolutas, ¿sí? Estas de aquí son las frecuencias absolutas que ya conocen. ¿Qué hacíamos? Sumábamos, ¿sí? Toda la columna, y esa sumatoria nos tenía que dar, ¿qué cosa? El número de datos, ¿ya? Esta sumatoria de las frecuencias siempre tenía que dar igual al número de datos, ¿verdad? Aquí es algo similar, ¿ya? Pero vamos a sumar nosotros las frecuencias marginales, ¿ya? Esta frecuencia marginal y esta frecuencia marginal, ¿ya? Y nos tendría que dar igual al número de datos. ¿Cuántos datos tiene nuestro ejercicio? 30 datos, ¿verdad? Entonces, sumamos 2 más 5 más 9 más 11 más 4, ¿cuánto es? 31. 31. 31, ¿verdad? Listo. Sumamos estas frecuencias marginales. 3 más 8 más 9 más 6 más 5. 31. 31 también, ¿verdad? Sin embargo, 31 será lo mismo que 30. No, sí, hay un error en la fila No, 4, ¿verdad? columna 4. Ya en la fila 4, columna 4. Columna 4. Este 2, Eso es ¿cuánto es? 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería aquí? 3 más 1, 4 más 1, 5. ¿Sí? Y aquí se va a volver 30. Ahora aquí también estaría mal esta sumatoria, ¿verdad? 2 más 1 más 4, 7. Más 1, 8, más 2, 10. Ahora sí. 2 más 5 más 9 más 10 más 4, 30. ¿Sí? Ahora sí está bien o no, chicos. Chicos, ¿está bien o no? Sí o sí. Listo. ¿Se entiende entonces cómo tabular los datos y además cómo verificar esos datos tabulados? Sí, sí. Sí, ¿verdad? No, por si acaso les digo, no se asusten si aquí les sale 0, 0, 0, 0, 0, ¿ya? Cuando yo he empezado a resolver estos ejercicios, igual me ha asustado, porque decía, no, ¿cómo no puede haber datos? ¿Ya? Pero al hacer la sumatoria y verificar todo lo que acabamos de hacer, ¿ya? Entonces eso explica por qué aquí no hay datos, ¿ya? Entonces, eso es, creo, lo que nos estaba pidiendo el inciso A. Construyamos una tabla bidimensional, ¿ya? Para cada una de las variables. Ya está mi tabla bidimensional, que es todo esto, ¿ya? Ahora, siguiente inciso, ¿qué dice? Calcule las frecuencias acumuladas absolutas, ¿ya? Si se han olvidado qué es frecuencia acumulada absoluta, aquí está, frecuencia acumulada absoluta, ¿ya? Pero ahora ya no va a haber de arriba abajo, de abajo arriba, ya no va a haber eso, ¿ya? Lo mismo para la frecuencia acumulada relativa, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a calcular es las acumuladas absolutas. ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? Fíjense, me voy a copiar esta misma tabla. ¿Ya? Ahí.
Perdón. Ya. Sí, la misma tabla. Lo que ahora voy a borrar va a ser lo siguiente. ¿Sí? Todo lo que me acaban de dictar lo voy a borrar. Listo. ¿Y cómo voy a calcular entonces la frecuencia acumulada absoluta? ¿Ya? Fíjense. Si me paro en esta casilla, ¿cuánto hay acumulado hasta ahí? 0, sí. 0, ¿sí? Puedo empezar a acumular hacia este lado o hacia abajo, ¿ya? No importa. Entonces, si acumulo hacia abajo, ¿cuánto tengo acumulado hasta ahí? 0. 0. 0, ¿verdad? Listo. Si acumulo todo eso, ¿cuánto tengo acumulado hasta ahí? 1. 1, ¿verdad? Entonces, ¿dónde voy a poner ese 1 que se ha empezado a acumular? Ahí, ¿verdad? Hasta aquí tenía acumulado 0, hasta aquí tengo acumulado 0, hasta aquí tengo acumulado 1. ¿Sí? Si quiero acumular hasta ahí, ¿cuánto tengo acumulado hasta ahí? 0 más 0 más 1 más 2, ¿cuánto es? 3. 3. 3. Listo. Y si acumulo todo esto, ¿cuánto hay acumulado ahí? 0, 0, 1, 2, 0. ¿Cuánto hay acumulado? 3. 3. Listo. Ustedes ahora hagan lo mismo con las siguientes columnas. ¿Ya? Y me van a dictar cuánto sale. Si acumulo esto, ¿cuánto tengo acumulado, chicos? 1. 1. Ahí está. Si acumulo todo esto, ¿cuánto tengo acumulado? 5. 5. Listo. Hasta ahí. 7. ¿Seguros? 8. Sí. 0 más 1 más 0 más 4 más 1 más 2. ¿Cuánto es? 8. 8. Muy bien. Hasta ahí. Perdón, hasta ahí nomás sería, ¿no? Hasta ahí. ¿Cuánto hay? 9. 9. A ver, 1, 10. 5, 11. 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? 11. 11. Listo. Finalmente, todo eso, ¿cuánto es? 11. 11 también. Listo. Vamos acumulando entonces la tercera columna. Si acumulamos hasta ahí, ¿cuánto tengo? 2. 2. Listo. Hasta ahí. 7. 7. Siguiente. Hasta ahí, ¿cuánto es, chicos? 11. Ya, 11. 11. Siguiente. Siguiente, 11 también. Siguiente, ¿cuánto es, chicos? 18. Ya, 18. Siguiente. 20. 20.
Listo. Siguiente columna, vayan a ver acumulando cuánto es. 2, Todo esto es 2. Listo. ¿Todo esto cuánto es? 7. 7. 7. Muy bien. Hasta ahí, ¿cuánto es? Sumen, por favor. 14. 14. Muy bien. Listo. Siguiente. 22. Muy bien. 22. Y finalmente, 25. correcto. Listo. Vamos con la última columna. Hasta ahí, ¿cuánto he acumulado? 2. 2. Hasta ahí, 7. 7. Siguiente. 16. 6. Siguiente. 26. Ya, 26. Y el último, 30. 30. 30. ¿Sí? Ahora, si ustedes también recuerdan cuando hemos trabajado en estadística unidimensional, ya vamos a decir que esto es la frecuencia absoluta. ¿Sí? La siguiente columna que ustedes tenían que hallar era la frecuencia acumulada absoluta. ¿Sí? Flecha arriba o flecha abajo. ¿Ya? Si ustedes recuerdan esta columna de la frecuencia acumulada absoluta, ¿sí? No hacíamos una sumatoria, ¿verdad? Sino decíamos que el último dato que estamos trabajando siempre tiene que ser igual al número de datos, ¿ya? Entonces, en este caso, la última frecuencia acumulada absoluta que hemos hallado es 30, ¿sí? Entonces, 30 es igual al número de datos. Sí. 30 es igual que 30. Sí, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo que acabamos de hacer está bien. ¿Ya? ¿Alguien tiene, por favor, chicos, alguna duda? No, Si se dan, sí. ya, si se dan cuenta, entonces, prácticamente el análisis es el mismo, solamente que ahora vamos a trabajar con dos variables simultáneamente. ¿Ya? Y esto de sumar, tienen que tener mucho cuidado. ¿Ya? Ustedes pueden hacerse una regla o taparlos con su lapicero, ¿sí? Al momento de sumar, ¿ya? Cuidado se confundan en el examen. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que nos está pidiendo era de las relativas, ¿ya? Esto ustedes lo van a hacer, ¿ya? Porque es sumamente fácil. ¿Qué es lo que tienen que hacer para calcular frecuencias relativas? Simplemente dividir, ¿sí? ¿Entre quién? Entre el número de datos y multiplicarlo por 100, ¿ya? Si se han olvidado esa fórmula, aquí está. Esta es la fórmula para calcular frecuencias relativas, ¿ya? Pero les está pidiendo frecuencias relativas acumuladas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Esto de aquí son frecuencias absolutas, ¿ya? Esto que está absoluto, ustedes lo van a convertir a relativo. ¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo, este 2. 2 dividido entre 30 multiplicado por 100, ¿cuánto les dará? ¿Ya? Listo. Hacen eso con todos los datos. Y una vez que tengan todos esos datos, ¿ya? Digamos que esto es lo que han hallado. 1%, 2%, 1%, 4%, 2%. ¿Ya? Esas son las frecuencias relativas. ¿Cómo voy a acumular? Voy a hacer el mismo análisis que acabamos de hacer. ¿Ya? Y el último, aquí, ¿cuánto les tendría que dar? Diana, Jocelyn, ¿cuánto te tendría que dar aquí el último? De las frecuencias acumuladas relativas. 30, Oxy. 30. Si lo Sí, relativo 30. está, correcto. Si lo relativo está expresado en porcentaje, ¿sí?
siempre nos tiene que dar 100%, ¿verdad? Entonces, ustedes eso lo van a hacer en su casa, ¿ya? Y si se han trancado en alguna parte, me escriben y les voy a explicar, ¿ya? Para quienes hacen. Los que no están haciendo, supongo que ya saben. Lo siguiente que nos está pidiendo es cuánto vale y qué significa esta frecuencia, esta otra y esta otra. ¿Sí? Entonces nos está pidiendo que interpretemos. Primero nos está pidiendo de las frecuencias absolutas, ¿verdad? ¿Cuál es esa tabla? Ah, es esta tabla. De esta tabla me está pidiendo la primera frecuencia, que es N minúscula 1,3. ¿Ya? N minúscula 1,3. Primero me está diciendo cuánto vale. ¿Ya? ¿Cuánto vale esta frecuencia? Me vengo a mi tabla, observo y digo lo siguiente. ¿Ya? Para interpretar, voy a utilizar la palabra fico, ¿ya? Que el licenciado también sabe mencionar. Este fico nos va a ayudar con estos números, ¿ya? ¿De qué manera? De la siguiente. Fila, columna, ¿ya? Fila, columna, fico. Entonces, fila 1, columna 3. Busco fila 1, columna 3. Ah, esta frecuencia vale ¿cuánto? 1. ¿Sí? ¿Se ha entendido, chicos? Sí, o sí. Sí, Sí. ¿Cuánto vale esta frecuencia? 1. ¿Qué significa este 1? ¿Cómo se interpreta ese número 1? ¿Cómo se interpreta? ¿Quién me va a decir? Una familia tiene gastos de energía entre 197 y 263.6 y gastos de material escolar entre 172.4 y 212.6. Muy bien. ¿Ya? Se escucha un poco cortado ya, pero está bien la idea. ¿Ya? De igual manera, como ustedes sabían interpretar en estadística unidimensional, ¿sí? Ese 1 que tenemos es esto, ¿verdad? Y decimos, una familia gasta en energía eléctrica, ¿entre qué valores? Entre estos dos valores, ¿verdad? Entre 197 y 263.6, ¿sí? Pero eso no termina ahí. Pero además tiene un gasto, ¿sí? ¿En qué? ¿En qué va a gastar? ¿En qué es su otro gasto? En materiales escolares, ¿verdad? Gasta en materiales escolares. ¿Entre qué valores, chicos? $172,4 a $216,6. Exactamente. Ya 172.4 y 212.6. ¿Ya? ¿Se entiende cómo interpretar, chicos? Ya es lo mismo que estadística unidimensional, solamente que ahora se agrega otra variable, nada más. ¿Ya? La siguiente frecuencia que nos pide es H22. Ustedes lo van a hacer, ¿ya? Suponiendo H22, ¿cuál sería? ¿Qué número sería? Suponiendo que esto es nuestra tabla relativa. Ya ustedes van a tener otros valores, por supuesto. ¿Ya? Entonces, fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. Ah, 4. ¿Ya? Digamos que es 4. ¿Ya? ¿Qué van a decir? El 4% de las familias, ¿sí? Gastan energía en energía eléctrica
entre estos dos valores. Pero además gastan en materiales escolares entre esos dos valores. ¿Sí, chicos? ¿Se ha entendido? Sí, Oxy. Sí, sí. Muy bien. Si tienen alguna duda, por favor, díganme. ¿Sí? Amalia, ¿todo claro? Sí, Auxi, todo claro. ¿Ya? Ahora, hay algo interesante aquí. ¿Ya? En este ejercicio no nos está pidiendo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa como, a ver, ¿dónde está? Digamos esto. ¿Ya? Digamos que en ese ejercicio que estamos haciendo nos está pidiendo estas frecuencias. ¿Ya? N30. ¿Ya? N minúscula 30. Fila 3, columna 0. ¿Cómo sería eso? ¿Qué número es primeramente esta frecuencia? Fila 3, columna 0. 9. 9. Sí, muy bien, 9. ¿Ya? Fila 3 y la columna 0, ya todo lo que habla de 0 para nosotros es marginal. ¿Ya? Fila 3, columna 0, entonces es 9. ¿Cómo se interpreta ese 9? 9 familias gastan en energía eléctrica entre 330.2 y 396.8. Muy bien, entre 330 y 396.8, ¿ya? ¿Y qué pasa con el gasto de material? No pasa nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto de aquí es marginal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Esto lo está marginando a esta otra variable, ¿ya? ¿Qué es marginar? Discriminar, hacer a un lado, ¿sí? Entonces está omitiendo esta otra variable. ¿Qué pasa si tenemos lo contrario? ¿Ya? 0,3, fila 0, ¿sí? Columna 3. ¿Qué número es? 9. ¿Ya? ¿Qué número es? Ah, es este 9. ¿Ya? Coincidentemente es este 9. ¿Ya? Pero para que no se confundan, mejor cambiaremos. ¿Ya? Que sea 0,4. ¿Ya? Fila 0, ya sabemos que esta es la fila 0. ¿Sí? Y esta es la columna 0. ¿Ya? Fila 0, columna 4. 1, 2, 3, 4. Ah, ese número es ¿cuánto? 5. ¿Qué decimos de ese 5? 5 familias gastan ¿en qué? Materiales entre 212 y 252.80. Muy bien. ¿Ya? ¿Entre qué valores? ¿Me repiten, por favor? Entre 212.6 y 252.80. Correcto. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasa con la otra? Nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son frecuencias marginales. A ver si os voy a poner de colores para que no se confundan. Listo. ¿Ya? Entonces, la siguiente frecuencia que nos toca interpretar es la frecuencia acumulada absoluta de la fila 4, columna 3. ¿De dónde voy a sacar ese dato? Ya no de esta tabla, sino de esta otra. ¿Ya? Fila 4, columna 3. ¿Qué número es? 18. Fila 4, 18. 1, 2, 3, 4, columna 3, 1, 2, 3, 18. ¿Sí? Entonces, aquí lo voy a hacer. N minúscula, fila 4, columna 3. Primero, ¿qué número es? 18. ¿Cómo se interpreta ese 18? Hay 18 familias que gastan materiales entre 396,8 y 463,4. A ver, ¿me repites entre qué valores?
396,8 y 463,4. Ya, pero no te olvides, ya, que aquí este 18 son acumulados, ¿verdad? Entonces, lo mismo que hacíamos para el primer parcial, acumulamos todo esto, ¿sí? Estos 18 está acumulando en la primera variable todo esto, ¿ya? Entonces, ¿entre qué valores se están gastando? Entre 197. 197 y 463,4. Correcto. Y 463.4, ¿no? Listo. Y además, sí, tienen un gasto en materiales. ¿Entre qué valores? Ahora vamos con la otra variable. Esta otra variable se está acumulando desde ahí hasta ahí, ¿verdad? De esos 18. Entonces, ¿entre qué valores? Entre 92 92 a y 216, 212,6. muy bien. Listo. ¿Ya? Entonces, la interpretación de este número 18 es la que tienen ahí. ¿Ya? Y finalmente, la última frecuencia, ¿ya? La relativa acumulada, ustedes lo van a interpretar una vez que tengan su tabla de frecuencias relativas acumuladas. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, por favor, ¿alguien tiene alguna duda? Han visto que prácticamente es lo mismo que el primer parcial. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Chicos, chicas, ¿dudas? Gracias, Auxi, está muy claro. Explica muy bien, Auxi. Gracias. Listo. Entonces vamos con el último inciso. ¿Qué dice? Halle las medias marginales, ¿ya? Ustedes saben muy bien que la media es la media aritmética, el promedio, ¿sí? Saben eso. Entonces les está pidiendo el promedio ¿de quién? De los marginales e indique su significado, ¿sí? E interprete, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso, ¿ya? Y después concluimos. Lo que vamos a hacer entonces es, voy a copiar, ya. Primero vamos a decir que tienen gastos en energía, ¿sí? Y me voy a copiar todos sus intervalos. Listo. ¿Ya? Y su frecuencia que sería NI punto. Listo. Ahora, si les está pidiendo las las medias marginales, no les está pidiendo otra cosa más que dividir esta tabla que tenemos, ¿ya? En dos tablas que ustedes ya lo saben armar, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Nos va a quedar una tabla de este tipo, ¿ya? Esto ya es una tabla unidimensional, ¿sí? Nuevamente. Entonces, ¿de dónde van a salir ahora estas frecuencias? ¿Ya? Ya no tienen que hacer nuevamente un tarjado solamente de esta variable, ¿ya? Ya tienen aquí esas frecuencias marginales, ¿cierto? ¿Dónde tienen eso? Aquí está. ¿Ya? Entonces copiamos 2, 5, 9, 10. 2, 5, 9, 10 y el último era 4. ¿Ya? Listo. Ahora, con estos datos que yo tengo, dice que tengo que hallar el promedio, ¿sí? Del gasto en energía de esas 30 familias. ¿Cómo voy a hacer? Para hallar el promedio, ustedes ya saben manejar su máquina de calcular, ¿sí? Y necesitan hallar la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Si se han olvidado, está aquí. Es esta fórmula de aquí, ¿sí? Límite inferior más superior dividido entre 2. ¿Ya? En otras palabras, la mitad de cada intervalo, ¿sí? Entonces, 197 más 263
33.6 dividido entre 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? Ya, hasta que calculen. Otra persona, por favor, que calcule 263.6 más 330.2. Ese resultado dividido entre 2, ¿cuánto es? Me sale 296,9. Ya, el primero. Cuando se dice 263,6 más 330,2 dividido entre 2, me sale 296,9. Ya, a ver, ahí. En esta fila me estás diciendo. Sí, ahí. Ahí. 263.9. 296,9. Allá, 96. Listo. Aquí yo he obtenido que es 230.3. El siguiente, ¿alguien ha hecho? Ya, 363.5. El siguiente, ¿quién lo tiene? Nadie. 425,1. Listo. Y ahí el último, les debe salir eso. ¿Verdad? Listo. Ahora, con estos dos datos que ya tienen para introducir en su máquina de calcular, ya, rápidamente hagan, por favor, y calculen cuánto sale la media aritmética, ya, del gasto en energía eléctrica. ¿Ya? ¿Recuerdan, verdad? Cómo calcular la media aritmética en su máquina de calcular? Chicos. ¿Nos podría volver a explicar, por favor, lo de la media aritmética? Ya, rápidamente. Entonces, aprieten Shift Mode. ¿Ya? Shift Mode. Bajen con la flecha abajo donde dice la opción Stat. ¿Ya? Estadística. Y les está preguntando, ¿quiere activar la frecuencia? Y ustedes le dicen sí. Listo. Ahora ha vuelto por defecto a la pantalla de inicio, ¿verdad? Ahora, presionan la tecla Mode, ¿sí? Y ahí van a buscar también la opción que dice Estadística, ¿sí? Tienen ahí 8 opciones, ¿ya? De la cual van a utilizar la que dice 1 menos bar, ¿ya? 1 menos bar. Y a continuación les está diciendo dos columnas, ¿verdad? Una que dice X y la otra que dice frecuencia, ¿ya? Entonces, donde dice la columna X, ¿qué datos van a introducir? Van a introducir estos datos, ¿ya? Introduzcan 230.3 igual 296.9 igual 363.5 igual 425.1 igual 496.7 igual, ¿ya? Ahora, con las flechas, ustedes se van a la otra columna donde dice FREC, ¿verdad? Frecuencia. Y en ahí van a introducir estos datos. 2 igual 5 igual 9 igual 10 igual 4. Listo. ¿Ya han introducido, chicos? Sí, Auxi. Listo, Amalia. Ahora presiona la tecla AC. Sí. ¿Ya? La tecla AC presione. ¿Sí? Con la tecla que apagan sus calculadores. AC. ¿Ya? Ha vuelto a la pantalla de inicio, ¿verdad? Ahora presionen la tecla Shift 1.
ya, Shift 1. Y de todas esas opciones que tienen ahí, ustedes le van a poner la opción 4, que dice var, ¿ya? Variables, var. Presionan esa tecla y a continuación tienen 4 opciones, ¿sí? De las cuales ustedes van a elegir X barra, ¿sí? Que X barra representa la media aritmética. Le ponen esa opción y le dicen igual y cuánto les ha salido la media para los gastos de energía eléctrica. Díganme, por favor. 381.81. Listo. Por favor, les repito nuevamente, la media aritmética nunca se redondea, ¿ya? Nunca. Listo, ¿ya? Ya tenemos entonces, ¿dónde está? La media marginal, ¿ya? Las medias marginales en estas, para las dos variables, ¿ya? Ya hemos calculado para la energía eléctrica. Ahora falta calcular para el material escolar. Eso ustedes lo van a hacer. Les voy a indicar cómo. Y aparte me está diciendo que interprete esas medias que yo voy a calcular. ¿Cómo se interpreta este número? Díganme, por favor. Ya, yo les estoy ayudando. Díganme. Nadie me va a decir. Chicos, ¿quién me va a interpretar esa media aritmética? Escalera, Huanca, Nicole, María. Oxy, en promedio, Ya. las familias gastan 381,81 de energía eléctrica. Muy bien. ¿Ya? Eso, chicos, no sé, parece que se han olvidado. ¿Ya? El primer parcial han dado de eso, ¿verdad? Y no es otra cosa que este número que hemos sacado es el promedio de los gastos de ¿quién? De las 30 familias. ¿Ya? En promedio, entonces, las 30 familias gastan 381.81 bolivianos. ¿En qué cosa gastan? En energía eléctrica. ¿Ya? Finalmente, vamos a hacer, o les voy a indicar, para calcular la media, pero de la otra variable, ¿sí? Que en este caso serían los gastos en materiales. ¿Ya? Entonces lo voy a poner aquí, gastos en materiales, ¿verdad? En materiales escolares. ¿Ya? Y voy a poner su frecuencia, que en este caso va a ser n.j, n.j. Aquí ustedes tienen que hallar la marca de clase. Y aquí van a traspasar estos valores de esos intervalos que están de forma horizontal a forma vertical. ¿Ya? Entonces, copiamos esto. ¿Sí? Lo mismo aquí, copiamos el segundo intervalo. ¿Ya? A ver, hasta que vaya copiando, no sé, por favor, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no ha quedado claro. ¿O está todo claro, chicos? ¿Ya? De los del grupo 21, ¿cuándo es su examen, chicos? ¿O no hay nadie aquí del grupo 21? Chicos. Aún no hay fecha, Oxy. Sí, pero en el grupo creo que estaban diciendo el próximo lunes que ya era. Para el 04 Ah, ya, para el 04. Sí, los del 04, a ver, corroboren. Sí, Lisa, en el lunes. Sí. Sí, hoy día ha terminado entonces de avanzar y miércoles me imagino que va a ser su clase de dudas. ¿Verdad? Sí. Ya.
Pero el lunes, ya, no sé si para suerte de ustedes, ya, es feriado nacional, ¿verdad? ¿Sí o no? Cierto. Ya es 21 de junio, ya, Año Nuevo Aymar, ya, inicio del invierno. Ya, entonces, el miércoles, por favor, háganles recuerdo que el lunes es feriado nacional, ¿ya? Igual los del 21, ¿ya? Los del grupo 21 tienen clase el jueves, ¿verdad? Puede que el jueves les diga ya, el lunes damos examen. Igual ustedes deben decirle, el lunes es feriado nacional. Ya, y los del 02 todavía no han pasado clases, ya, pero ¿qué les ha dicho la última clase antes de entrar a la vacación? ¿Qué les ha dicho, chicos? Del 02. ¿O no hay nadie aquí del 02? Lo que yo recuerdo es que solamente avanzó y nos dijo, nos vemos en la siguiente clase. Y ya no Ya, había sí, siguiente sí. clase. No nos ha hecho nada. Ah, ya. Entonces, mañana entonces tienen que estar atentos porque los exámenes son para todos la misma semana. ¿Ya? Igual martes y jueves va a avanzar y martes ya pueden dar su examen. ¿Ya? Y martes ya no es feriado, ¿no ve? El lunes solamente es feriado. Entonces, los del 02 no tienen ningún problema. ¿Ya? Los del 04, ¿ya? Háganles recuerdo el día miércoles que el lunes es feriado. ¿Ya? Entonces, aquí ya se los he hecho. El gasto en materiales, ya lo que estaba, nuevamente les repito, de forma horizontal, lo hemos traspasado aquí de forma vertical, ¿ya? Y sus frecuencias, ¿de dónde han salido? De aquí. Sí, para calcular la media, entonces también tenemos que hallar la marca de clase. Aquí está. Introducen estos datos en su máquina de calcular. Ya van a tener aquí un número y ese número va a ser el mismo aquí para que puedan interpretar. ¿Sí? Y con eso habríamos concluido este ejercicio. Ya, el ejercicio número 7. Hay un punto más que tenemos que tocar aquí para concluir este tema, que lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Ya? Si su examen es la otra semana, obviamente en esta semana tenemos que pasar clases, ¿ya? Porque les debo creo que 2 clases, ¿ya? El tema de regresión en una clase les voy a indicar, es súper fácil, ¿ya? Inclusive una clase más podemos pasar y ya estarían listos para su examen, ¿ya? Entonces, antes de que nos vayamos, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Este Excel se los voy a pasar enseguida, ¿ya? Si no hay dudas, entonces chicos, nos vemos. Sí, los pasos de la calculadora puedes volver a repetir. Es que estoy intentando y me estoy perdiendo de nuevo. Por favor. Ya eso, las personas que no han podido por WhatsApp me dicen dentro de 15 o 20 minutos. Ya, y les voy a explicar uno por uno, los que no pueden. ¿Sí? Sí, una pregunta. Del ejercicio que resolvimos, ¿nos puede enseñar a sacar desviación estándar? La desviación estándar. La desviación estándar es lo mismo, chicos, ya, lo mismo que en el primer parcial, ya. Este 381.81 han hallado con su calculadora, ¿verdad? Nuevamente le ponen Shift 1, los datos, y dentro de todas esas opciones hay una que dice desviación estándar, ¿ya? Eligen esa opción, le ponen igual y ya van a tener automáticamente la desviación estándar. ¿De qué? De toda esta distribución. ¿Ya? De todas maneras, cualquier duda, igual después por WhatsApp me pueden preguntar, ¿ya? Porque ya estamos sobre la hora, tal vez tienen 8 clases. Ya chicos, si no hay dudas, entonces nos vemos mediante el grupo, ¿ya? Nos vamos a estar comunicando para ver cuándo programamos nuestra otra clase, ¿ya? Está bien, auxiliar. Ya, listo. Cuídense, chicos. Hasta Ya, luego. muchas gracias, Auxi. Hasta luego. Igualmente,